Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a meternos de lleno al corazón de la instrumentación industrial. Vamos a hablar de un componente que es clave, pero que a veces como que no le damos tanta importancia, las válvulas. Y bueno, para esta charla nos basamos en extractos de un documento técnico del doctor Rendón Hernández Fabián J., que trata justo de este tema. La idea hoy es, entender los tipos de válvulas que hay, cómo funcionan, dónde se usan, qué las hace especiales, ¿no? Pensemos que son como los semáforos o las compuertas que dirigen todo el tráfico en las tuberías de un montón de procesos. ¿Estamos listos para abrirle paso al conocimiento? Venga, vamos a analizar esto bien a fondo. Arranquemos con una que seguro muchos conocen, la válvula de globo. ¿Cómo funciona así en plan básico? Es como... Imaginen un taponcito que sube y baja, ¿no? Y así cierra o abre el paso contra un asiento que está fijo. Exacto. Ese movimiento del disco o tapón es lo fundamental. Y algo muy característico de la válvula de globo es que por cómo está diseñada por dentro, el fluido tiene que, cambiar de dirección varias veces al pasar. Y eso, inevitablemente genera una caída de presión bastante notoria. Ok, caída de presión. ¿Eso qué significa en la práctica? Para alguien que opera una planta, por ejemplo. Pues mira, significa que se pierde energía. O sea, el sistema, la bomba, tiene que esforzarse más para que el fluido pase por esa válvula. Pero esa es justo la otra cara de su gran ventaja, porque este diseño permite un control muy, muy preciso del flujo. Una estrangulación, como decimos, muy fina. Es ideal cuando necesitas regular qué tanto fluido pasa, no solo abrir o cerrar del todo. Entendido. Entonces tenemos control fino, pero sacrificamos un poco de eficiencia energética, ¿cierto? Justo. ¿Y dónde las vemos más seguido? ¿En qué tipo de aplicaciones? Pues son súper versátiles, la verdad. Se usan en servicios generales, con líquidos, con vapores, con gases, incluso con fluidos que son corrosivos o con pastas así medio ligeras. Son muy buenas para cuando tienes que abrir y cerrar seguido, y sobre todo cuando ese control preciso es lo más importante, más que la pérdida de presión. Vienen en un montón de tamaños y materiales, desde bronce, acero inoxidable, hasta aleaciones especiales. Se adaptan a casi todo. Entonces, su punto fuerte es la regulación. ¿Alguna otra ventaja así clave? Sí, la carrera corta del disco. Es decir, lo poquito que se tiene que mover para abrir o cerrar. Eso ayuda a que no se desgaste tanto. Y sí, definitivamente, su principal ventaja es ese control súper preciso del flujo. La desventaja clara, es esa caída de presión que mencionamos y que, suelen ser un poco más caras que otros tipos. Bien, bien. Ahora pensemos en otro escenario. Si lo que necesito no es regular tan finamente, sino simplemente abrir o cerrar el paso por completo. Y además, quiero minimizar esa pérdida de energía que mencionabas. ¿Qué opción tendríamos ahí? Ahí es donde entra la válvula de compuerta. Como el nombre un poco lo dice, ¿no? Funciona levantando una compuerta, un disco plano, para dejar pasar el flujo casi sin estorbo. Cuando está totalmente abierta, la resistencia que ofrece es mínima, muy baja caída de presión. Suena muy eficiente eso. ¿Y para qué se usan principalmente entonces? Pues justo para eso. Servicio de apertura o cierre total. Son las ideales cuando la válvula va a estar o completamente abierta o completamente cerrada, la mayor parte del tiempo. Y que además no se opera tan seguido. Piensa en líneas principales de agua, de petróleo, de gas, donde necesitas o dejar pasar un montón de flujo o cortarlo de tajo. Importante recalcar esto. Sirven para regular el flujo. O sea, ¿puedo dejarla medio abierta? No, para nada. Intentar regular con una válvula de compuerta es un error clásico. Y bastante destructivo, El flujo pasando por esa compuerta a medio abrir erosiona muy rápido el disco y el asiento. Eso provoca fugas, fallos, son para todo o nada. Definitivamente. Clarísimo entonces. Ventajas. Alta capacidad de flujo, baja caída de presión y son relativamente económicas, ¿no? Sí. Desventajas. Control de flujo pésimo, o sea, no son para regular y pueden necesitar bastante fuerza para moverlas, sobre todo si son grandes. Exacto. Y otro detallito. Por su diseño, a veces pueden atrapar un poco de fluido dentro del cuerpo cuando están cerradas. Y eso, en algunas aplicaciones, puede ser un problemilla.
Entendido. Bueno, pasemos a otra que también es muy, muy popular, la válvula de bola. El nombre ya nos dice casi todo, ¿no? Una esfera con un hoyo que gira. Así es. Es una bolita con un agujero que pasa de lado a lado. Gira 90 grados, un cuartito de vuelta nada más. Con eso alinea el agujero con la tubería y está abierta, o pone la parte sólida bloqueando el paso y está cerrada. Son increíblemente rápidas para operar. Un cuarto de vuelta. Vaya, eso sí que es práctico. ¿Y en qué destacan estas válvulas? Se usan muchísimo, en la industria química y en muchísimas aplicaciones generales. Dan un sello bastante bueno, son compactas, necesitan poco mantenimiento porque normalmente no llevan lubricación interna y manejan bien fluidos limpios, pero también sucios, incluso con algunos sólidos pequeños. Además, las que llamamos de paso completo, que son las que el agujero de la bola tiene el mismo diámetro que la tubería, esas tienen una caída de presión bajísima, muy parecida a la de compuerta. Oye, y para regular, porque el material decía algo de que combinaban estrangulamiento y cierre. ¿Cómo está eso? Sí, mira, se pueden usar para una estrangulación, digamos, aproximada, pero la verdad no son lo ideal para un control fino como las de globo. La relación entre cuánto giras la palanca y cuánto cambia el flujo no es muy lineal que digamos. Entonces, ajustar un caudal muy preciso es complicado. Su fuerte de verdad es el corte rápido y que se lleve bien. Vale. Ventajas entonces. Operación súper rápida, buen sello, poco mantenimiento, baja caída de presión si es de paso completo y son muy versátiles. ¿Y las desventajas? Pues principalmente esa dificultad para regular con precisión. Además, aunque sellan fácil, el par de arranque, o sea, la fuerza que necesitas al principio para empezar a girar la bola, a veces puede ser alta. Sobre todo si ha estado cerrada mucho tiempo, o si el fluido es medio pegajoso. Y los asientos, que muchas veces son de plástico como teflón para que sellen bien, pues se pueden desgastar si el fluido es abrasivo o si trabajas a temperaturas muy altas. ¿Y qué hay del riesgo de cavitación que ya habíamos mencionado antes? ¿También aplica aquí? Sí, también aplica aquí y en otras válvulas, de hecho. La cavitación, para recordarlo rápido, es cuando se forman burbujas de vapor en el líquido, porque la presión baja mucho al pasar por una restricción, como una válvula medio abierta, y luego vuelve a subir. Esas burbujitas, cuando colapsan, ¡pum!, generan como microimpactos muy fuertes que pueden comerse el material, erosionar las partes internas de la válvula. Es un fenómeno que a veces no se oye, pero es muy destructivo. Entendido. Hay que tener cuidado entonces con las condiciones de operación para que no pase eso. Ahora, cambiamos de tercio. ¿Qué tal la válvula de mariposa? Suena hasta elegante. Sí. Y su diseño es bastante simple, pero muy eficaz, ¿eh? Es básicamente un disco, la mariposa, que gira sobre un eje que está en medio de la tubería. Gira 90 grados también. Se pone paralela al flujo y está abierta. O se pone perpendicular, atravesada, y está cerrada. ¿Y sus ventajas principales? Se ven como que ocupan poquito espacio, ¿no? Sí, exacto. Son muy compactas, muy ligeras y generalmente son las más económicas, sobre todo si hablamos de tamaños grandes. También son rápidas de operar, igual, un cuarto de vuelta, y ofrecen una caída de presión relativamente baja. Además, su diseño es simple, no tienen recovecos complicados por dentro. Eso las hace buenas para manejar líquidos que traen sólidos en suspensión, incluso pastas. Se limpian solas, digamos. Oye, pues suenan muy bien. ¿Y sirven para regular? Mira, mejor que las de compuerta o las de bola, sí, pero no tan bien como las de globo claro. Permiten una regulación aceptable en muchas aplicaciones donde no necesitas una precisión extrema. Se usan un montón en servicios generales, agua, aire, gases y sobre todo donde el costo y el peso son factores importantes a considerar. ¿Y sus puntos débiles? Porque siempre hay alguno, ¿verdad? Claro. El disco siempre está metido en medio del flujo, ¿sabes? Incluso cuando está totalmente abierta. Eso siempre genera un poquito de turbulencia y algo de caída de presión, aunque sea baja. Y lograr un sello que sea perfectamente hermético, que no fugue nada, puede ser un poco más difícil que con una de bola o una de globo, sobre todo si hay mucha presión. Y como otras válvulas de acción rápida, también pueden ser susceptibles a la cavitación. Y necesitan una fuerza de giro considerable para operarlas contra la presión del fluido. Bien. Pues ya cubrimos las 4 grandes, digamos. Pero el documento mencionaba otras. ¿Podemos darles un vistazo rápido? Por ejemplo, la de diafragma.
¿Esa cómo va? Esa es interesante. Usa un diafragma flexible que normalmente es de goma o un plástico resistente. Ese diafragma lo empuja un vástago hacia abajo para cerrar el paso. Puede cerrar sobre un resalte en el cuerpo que se llama tipo vertedero o directamente sobre el fondo, que es el tipo de paso recto. Su gran ventaja es que todo el mecanismo que la mueve está completamente aislado del fluido. Es ideal para líquidos muy corrosivos o que tienen que mantenerse muy puros. ¡Órale! ¿Y la de tapón? ¿Dijiste que era como la más antigua? Sí, es un concepto súper simple. Un tapón que puede ser cónico o cilíndrico, con un agujero, y que gira dentro del cuerpo de la válvula. Como la de bola, también es de cuarto de vuelta. Hay versiones que llevan lubricante para ayudar a sellar, y esas necesitan mantenimiento, claro. Y hay otras que no usan lubricante, sino que tienen como unas camisas de teflón por dentro. Son buenas para corte rápido, pero a veces sí requieren bastante fuerza para girarlas. ¿Y la de aguja? Ese nombre suena a mucha precisión. Totalmente. Es como una variante de la válvula de globo, pero el vástago termina en una punta muy fina, como una aguja. Y esa aguja encaja en un asiento también muy pequeñito. Esto permite hacer ajustes finísimos del flujo. Son ideales para cosas como instrumentación, líneas donde tomas muestras o donde necesitas controlar caudales muy chiquitos con muchísima precisión. Y aguantan presiones altísimas, ¿eh? ¡Vaya! Y finalmente, la de retención o check. Esa tiene una función muy específica, ¿no? Esencial, diría yo. Su única chamba es dejar que el flujo pase en una sola dirección y evitar que se regrese. Nada más. Son automáticas, funcionan con la propia presión del flujo. Hay de varios tipos, oscilante, de pistón, de elevación, pero el principio es el mismo. Se abren con la presión en el sentido correcto y se cierran solitas si el flujo intenta ir para atrás o si se detiene. Sirven para proteger equipos como las bombas y para que no se vacíen las tuberías. Vaya diversidad, de verdad. Con tantas opciones, y cada una con sus pros y sus contras. ¿Cómo le haces para elegir la correcta? No suena nada fácil. No lo es. Y es súper importante hacerlo bien. El proceso tiene que empezar definiendo muy claramente qué necesitas. ¿Qué función va a cumplir la válvula? ¿Va a ser corte total? ¿Regulación fina? ¿Solo evitar que el flujo se regrese? ¿Qué fluido va a manejar? ¿Agua, aceite, un químico corrosivo? ¿A qué presión va a estar y a qué temperatura? Todo eso te ayuda a empezar a filtrar, a preseleccionar qué tipo o tipos de válvula podrían servir y de qué materiales tendrían que ser. Y después de eso, supongo que viene el choque con la realidad, el costo y si la encuentras disponible, ¿verdad? Exactamente. Puedes tener la válvula perfecta en teoría, diseñada en papel, pero si no la encuentras en el mercado a un precio que haga sentido, o si te dicen que te la entregan en 6 meses y tú la necesitas ya, pues no te sirve de nada. Ahí es cuando hay que empezar a pedir cotizaciones a varios proveedores. Y no que no todo es el precio, ¿o sí? No, para nada. Hay que comparar el costo, claro que sí, pero también el tiempo de entrega, qué tan confiable es el fabricante. Y súper importante, asegurarte de que las especificaciones técnicas, el modelo exacto, los materiales del cuerpo, del asiento, de los sellos, sean justo lo que necesitas. Como dice el material que revisamos, seguro va a haber diferencias. Y no siempre lo más caro es lo mejor, ni lo que llega más rápido. Aquí es donde entra la experiencia del ingeniero, ¿no? Para encontrar ese balance entre la calidad, el costo, el tiempo de entrega. Así es. A veces una válvula de calidad aceptable, que sabes que va a cumplir la función, es mejor opción que una de altísima calidad pero carísima o que tarda mucho en llegar, sobre todo si la aplicación no es súper crítica. Es un análisis de costo-beneficio y también de riesgo. Pero este paso de comparar formalmente, aunque tengas mucha experiencia, es fundamental. Te ayuda a tomar una decisión informada y que puedas justificar después. Y mencionabas un último paso, como una doble verificación para casos especiales. Sí, sobre todo para válvulas que son muy grandes, o que son de materiales raros, exóticos, o que van a estar en servicios muy peligrosos o críticos. Ahí es vital revisar a fondo los detalles técnicos finales que te da el fabricante. Ver los planos, los certificados de los materiales, antes de confirmar la compra. Un error en una de estas válvulas puede tener consecuencias muy serias. Entonces, haciendo un resumen de toda esta exploración, nos llevamos una idea clara de la increíble variedad de válvulas que existen. Cada una es como una herramienta súper especializada para una tarea muy concreta de controlar fluidos, ¿no?
Y también nos llevamos la importancia de no elegir así nomás a la ligera, sino con un proceso bien pensado, que considere la función, las condiciones de operación, pero también cosas tan prácticas como el costo y si la puedes conseguir a tiempo. Exacto. Es fácil como que subestimar toda la ingeniería que hay detrás de algo que parece tan simple como abrir y cerrar una llave, ¿no? Pero el control preciso y confiable del flujo es la base de, incontables procesos industriales y tecnológicos. Elegir la válvula correcta, para el lugar correcto, es absolutamente fundamental para la eficiencia, la seguridad y hasta la rentabilidad de cualquier sistema que maneje fluidos. Y eso como que nos deja pensando, esta complejidad que está oculta en un componente que parece simple, ¿dónde más la encontramos en nuestro día a día? No sé, pensemos quizá en los sistemas de frenos de un coche o los interruptores en un circuito eléctrico complejo. O incluso, fíjate, las proteínas que regulan funciones dentro de nuestro cuerpo. ¿Qué otros pequeños guardianes como estos son cruciales para que todo el sistema funcione como debe y a veces ni nos damos cuenta? Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión al mundo de las válvulas. Nos escuchamos en la próxima exploración.